La Comisión de Instituciones de la Seguridad Social del Consejo les damos la bienvenida a este nuevo encuentro donde vamos a tratar el tema de ajuste de la PBU y prestación de referencia, que estará a cargo del doctor Jorge Martínez. Este es otro tema que resulta de importancia para nuestra labor como asesores previsionales. Para saber cómo se inicia también un reclamo ante el ANSES y luego ante la justicia. El doctor Jorge Martínez es contador público de la Universidad de Buenos Aires. Inició su actuación profesional en IBM de Argentina en el área contable. Posteriormente toma a su cargo responsabilidades en las áreas de administración y finanzas en filiales de otras empresas internacionales. Desde hace varios años es titular de un estudio jurídico contable dedicado exclusivamente a la materia previsional. Ex miembro de la Comisión de Actuación Profesional en el ámbito judicial. Actualmente es miembro de la Comisión Académica Instituciones de la Seguridad Social, de la que ejerció también su presidencia en el trienio 2013 al 2016. Desde el 2008 participa como orador o coordinador en reuniones científicas y técnicas de la especialidad previsional, organizadas obviamente por este Consejo Profesional. Entonces ahora vamos a escuchar al doctor Martínez con este interesante tema. Adelante, Jorge. Gracias, Liliana. Bueno, ahora voy a compartir pantalla para que ustedes puedan seguirme con mayor comodidad. Bueno, gracias, Liliana, por la presentación. Esta es una presentación que puede llevar bastante tiempo, así que voy directamente a las cuestiones. Más vale concentrarse en los aspectos esenciales, y mis agradecimientos para todos, especialmente para el equipo del Consejo que me está apoyando de una manera extraordinaria. Bueno, como ya dijo Liliana, me voy a dedicar en lo que hace a los reajustes previsionales puntualmente a cosas bastante novedosas, que es el ajuste de la PBU y el ajuste de las rentas de referencia de autónomos. Ambos tienen algo en común que les va a llamar un poco la atención. Uno, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y otro, un tema más conocido para economistas que para contadores, que es la inflación. Esas dos cuestiones en algún punto se van a juntar y van a tener que ver con los dos temas que quiero tratar hoy. El temario, básicamente, para los dos puntos va a ser similar, por eso lo voy a presentar esta única vez. Me voy a referir para ambos temas a la legislación, a la jurisprudencia, fundamento para justificar los reajustes, los índices a actualizar, básicamente procedimiento de cálculo y la presentación de ejemplos que va a ir al final. Bueno, empezamos con la PBU. Aquí no puse en la legislación la Constitución Nacional porque lo voy a referir a eso en el punto de los sistemas autónomos. Originalmente, la PBU, o sea, la prestación básica universal, se determinaba tomando, como bien dice aquí, a quienes acreditaban 30 años de servicios y el haber de esta prestación era 2 veces y media el AMPO, posteriormente llamado MOPRE. A su vez, tenía una cuota adicional, una porción adicional para aquellos que habían hecho aporte por más de 30 años, o sea, en el exceso de 30 años y hasta en tope de 45 años, también tenían acceso a la prestación básica universal. Aquí puse los ejemplos de mínima y de máxima. En el medio están todas las posibilidades que pueda haber. Me voy a referir a la máxima, que es un poquito más complejo. El haber del AMPO era 80 pesos, multiplicado por 2,5 por 1,5, daba 230 pesos. Y los que no tenían exceso de los 30 años eran 200 pesos. Bien, ¿qué pasó después? A partir del 16 de octubre del 2008, que se fue publicado en el boletín oficial,
cambió sustancialmente. Y todo ese mecanismo, entre comillas, complejo, fue modificado y se dijo, bueno, ahora la prestación básica universal es un importe fijo a partir de ese momento de 326 pesos. Y se iba a ajustar a partir de la sanción de la ley 26.417, de acuerdo al índice combinado que está en dicha ley, arrancando de los 326 pesos más la fórmula de ajuste prevista en la 26.417. Esto se va a ver en más detalle cuando presente las planillas de cálculo, y donde a nosotros los contadores los números parece que nos producen cierta adicción, pero en realidad es lo que puede llegar a representar o explicar con mucho mejor certeza esto que son comentarios verbales. A su vez, la PBU tiene 3 casos jurisprudenciales que son esenciales, que voy a tratar de resumir. Igualmente, para cuando esto se llegue a manos de quienes están escuchando o a quienes lo pidan, podemos entrar en más detalles. Pero básicamente los 3 casos son: el primer caso fue un caso de la Cámara Sala 2, que empezó a admitir el ajuste en base al caso del IF, que era hacer el ajuste en base al índice de salarios básicos de la industria y la construcción, vulgarmente llamado ISBIC. Después parece que la Corte Suprema, cuando llegó este caso Quiroga a la Corte, condicionó un poco el ajuste, y lo condicionó en la medida en que era admisible el ajuste en tanto en cuanto el perjuicio que producía fuese inferior al 15%. No lo dice así Quiroga, pero Quiroga remite al caso Tudor, y es ahí donde encontramos, por una nueva remisión de Tudor, el caso Actis Caporales, donde, y ahora voy a redondear, si la quita que produce la falta de ajuste de la PBU es inferior al 15%, no procede el ajuste. Si supera el 15%, aunque sea 15,1%, es procedente todo el ajuste. Eso surge de la interpretación del caso Quiroga. Quiroga no habla del 15%, pero remite al caso Tudor, que a su vez remite al famoso Actis Caporales. Insisto, todo esto se va a demostrar matemáticamente. Acá hablaba de la Constitución Nacional. Acá hay 3. En la Constitución, artículo 14 bis, famoso, si los hay 2 palabras interesantes, irrenunciables e interesantes desde el punto de vista social, pero integral y que las pensiones serán móviles. El integral lo voy a explicar más adelante, y móviles es muy sencillo. ¿Qué significa las jubilaciones serán móviles? Significa que se van a mover como que se mueve un molino o como un teléfono móvil. No, significa que esa movilidad tiene que conducir a que la prestación en alguna medida sirva, o en buena medida, mejor dicho, sirva para que en casos de inflación, en fin, de pérdida del valor adquisitivo de la moneda, la prestación se vaya acomodando para que los beneficiarios de esa prestación, jubilados y pensionados, sigan manteniendo razonablemente su estándar de vida. Bien, y el carácter integral lo vamos a ver después, cuando veamos en qué manera se tiene que comparar el ajuste de la PBU respecto del haber integral de una prestación, es decir, comparado con la suma de la PBU, la APC y la PAP. Esta es aclaración de la Constitución, que también afecta a lo que hablamos antes de la PBU. Les quiero puntualizar lo que ya ustedes van a ver subrayados. En la prestación se refiere en el caso, dice, lo voy a leer para simplificar. Si todos los servicios con aporte fueron autónomos, aquí está discriminando el inciso B, y el inciso B discrimina si todos fuesen autónomos o si fuese mezcla sucesiva o simultánea con los de relación de dependencia. En definitiva, el aporte va a ser igualmente el 1,5 por cada año de servicio hasta un máximo de 35 años,
y si se computan sucesivos o simultáneamente servicio autónomo con relación de dependencia, eso se va a establecer en forma proporcional al tiempo computado para cada clase de servicios. Pero acá rescato, y fíjense que está subrayado, la palabra actualizado. La palabra actualizado no significa el ente administrador de las pensiones hará lo que se le da la gana y cada tanto lo va a actualizar a su manera. No, significa que tiene que haber un procedimiento serio que nos dé a los jubilados pensionados cierta seguridad jurídica que nuestro futuro va a lucir razonablemente bien. No pido que sea perfecto, pero que bien. Y ese es el núcleo sobre el cual yo voy a avanzar cuando veamos los números. Es decir, cómo se tiene que hacer la actualización para garantizar al sector pasivo de que sus aportes en buena medida van a guardar relación con lo que en el momento de la pasividad sirvan para su sustento. Por eso quise rescatar los montos actualizados. Esto, el inciso C está en la ley, no lo voy a repetir, pero es en forma proporcional. Pero siempre que previamente se hayan actualizado los montos del modo que lo voy a indicar cuando presente los números. Este artículo decreto tiene estricta vinculación con la prestación compensatoria y muestra cómo se hace jugar la mezcla, o sea, se remite al inciso C, recién visto, voy a volver para atrás, al inciso C, el decreto 679 del 95 establece cómo se tienen que hacer los cálculos de tal manera cuando hay en formas sucesivas o simultáneas una mezcla con los aportes de autónomos. Vuelvo para atrás. No voy a entrar en detalle, que es una cuestión técnica que todo el mundo lo puede analizar en más detalle cuando reciba el material. La única novedad, y esto es una cosa que yo empleé en la justicia desde el inicio, es que el decreto se refiere exclusivamente a la prestación compensatoria, que además establece un límite de 420 meses o 35 años, como dice aquí. Pero a mí nada me impide, si el procedimiento técnico es correcto, utilizar por analogía la misma fórmula que se utiliza para prestación compensatoria, también para la prestación adicional por permanencia, porque el hecho de que esté autorizado para la PC no indica que está prohibido para la prestación adicional por permanencia. Quiero aclarar eso porque yo he visto en los casos de ANSES todo el trabajo, todos los aportes simultáneos los ponen en la compensatoria cuando en realidad puede haber prestaciones efectuadas con posterioridad al 1 de julio del 94 que corresponden ser computadas para la PAP. Y esto tiene mucha importancia porque si yo llego al límite de 420 meses porque puse erróneamente y en exceso aportes de autónomos en la compensatoria, cuando en realidad tenía que haberlo puesto en la prestación adicional por permanencia, estaré eliminando innecesaria e indebidamente cantidad de meses en el aporte que no corresponderían computar y que debían ser computados en la PAP. Suena un poco confuso, pero mostrando los números posiblemente se entienda. Esto que puse ya por analogía se puede aplicar, yo lo utilicé en varios casos, por no decir en muchos, y las liquidaciones que presenté fueron aprobadas. Y si me hubiesen impugnado, hubiese dicho, señores, yo no puedo imputar aportes posteriores a julio del 94 que fueron efectuados después de julio del 94. Esa sería mi respuesta fácil y sencilla. Bueno, efectuado todo esto, voy a pasar a ver los números y algunas explicaciones que, para que quede a los que ven esto, si quieren repasar y si quieren analizarlo, porque entiendo que puede no ser muy sencillo, les quede el texto de lo que yo voy a decir.
Aquí tenemos algunas explicaciones de detalle de cómo se debe hacer el cálculo de la prestación, del ajuste o actualización de la prestación básica universal. Básicamente, como digo acá, consiste en aplicar las mismas pautas que normalmente la justicia reconoce para ajustar las remuneraciones cuyos aportes fueron efectuados en relación de dependencia. Esto vamos a desdoblarlo en dos partes. Una parte que se corresponde al periodo abril 97 a febrero de 2009, y la otra parte que es a partir de la sanción de la ley 26417, que modificó el artículo 32 de la 24241. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis que no está escrito. El motivo de esto, como ya lo vamos a ver en otro cuadro de Excel, es que entre abril del 97 y febrero del 2009, saquen la cuenta ustedes, casi 12 años, el AMPO-MOPRE no fue modificado. Y aquí vuelvo a remitirme a la Constitución. No era que a mí me habían dicho que las prestaciones eran móviles. Entonces, ¿cómo? Y si los 80 pesos que corresponden al MOPRE y su consecuencia, multiplicado por 2 veces y media, no fue modificado durante casi 12 años, creo que hay una cuestión de inconstitucionalidad, por lo menos en cuanto a la normativa que dispuso o que omitió ajustar en forma razonable la prestación básica universal que quedó clavada, insisto, entre abril del 97 y febrero del 2009. Por eso, lo primero que hay que hacer es precisamente, aquí está la fórmula y están los números, dividir el ISBE, que es 1.200.000 de febrero del 2009, dividido el IBIC de abril del 97 y multiplicado por la prestación histórica, lo cual me da este número de 1.070 pesos, que nos va a servir de aquí en adelante. Este número prácticamente va a ser inamovible, porque ya febrero del 2009 ya pasaron 13 años, este número va a ser, o 12 años, este número va a ser inamovible y nos va a servir para lo que vamos a ver a partir de ahora. Nos va a servir para los casos, que yo acá presenté 3 casos. De septiembre del 2015, lo hice a propósito en colores para septiembre del 2015, julio del 2018 y marzo del 2021. Son 3 casos distintos. Todos tienen en común que este número que ajustó la PAP desde abril del 97 a febrero del 2009, este número, como dije, es inamovible. Y aquí lo que vemos es, y el índice, que es el punto de arranque, que también lo vamos a ver en números, en un Excel, el denominador de la fórmula tampoco arranca, tampoco se modifica, porque es el índice que corresponde a la serie que se publica en virtud de la ley 26417. Entonces, fíjense que esta relación, 1.070 pesos dividido 2,75, es común en todos los casos. Lo único que va cambiando es el índice de esa serie que yo acabo de mencionar, que es de la ley 26417, que es el que se publica todos los meses, y con la resolución, todos los meses. Cada vez que hay un aumento en los haberes previsionales, se publica una serie larga que arranca en el año 45, mes a mes, y que, por ejemplo, para marzo del 2001 son 2.850 pesos. Bien, sigo adelante. Espero que se haya entendido esto. Bueno, obviamente, como ya antes presenté en el PowerPoint, esto depende de 2 cuestiones. Originalmente, el caso Bruso, que era un caso lisa y llanamente se hacía el ajuste, y cuando pongo acá, con las restricciones del caso Quiroga, que es lo que también mencionó, ¿cuál es la condición? Que ya lo vamos a ver en el cuadrito siguiente. La condición es que se demuestre que la falta de ajuste produce una confiscación superior al 15%. En el caso que yo tomé de ejemplo, que es un caso real, digo, acá solo resta demostrar
cómo la falta de ajuste de la PBU produciría una quita del 66 o del 40%, ya sea que incluya o no, que en el haber integral, como dije antes, se incluya o no el referido ajuste, tal como se muestra seguidamente. Y aquí vemos, yo tengo un cálculo donde está incluido el ajuste y un cálculo que no está incluido el ajuste. La PBU del periodo julio sería 3.244. Y aunque les parezca mentira, que ya también lo vamos a ver, la PBU ajustada da 12.600. Digamos, prácticamente, la PBU ajustada cuadriplica el valor de la PBU sin ajustar. Y otra cosa que pueden ver con facilidad, en la PBU ajustada, la PBU en este ejemplo, y en la mayoría, dicho sea de paso, la PBU sola representa mucho más que la suma de la PC y la PA. Entonces, es digno de ser tomado en cuenta, especialmente a quienes, esto va dirigido a quienes se ocupan de obtener el beneficio, que en cuanto reciben el beneficio, hagan este cálculo para darse cuenta que solo por la PBU se justificaría hacer el reclamo en primer lugar, el reclamo administrativo, e ir a la justicia como consecuencia de ese reclamo. Bien. Vemos aquí que si la comparación la hago respecto del conajuste, para ser muy conservador, ya me da una diferencia de los 9.300 respecto del haber con ajuste, me da un perjuicio de un 40%, y si lo hago sin ajuste, casi del 67%. Los números cantan. Bien, ahora voy a pasar al Excel correspondiente a la PBU. Ahora voy a los números donde voy a marcar 3 o 4 cosas importantes. Primero, el ejemplo está hecho sobre el mínimo, porque hacer el mínimo y el máximo de 200 pesos o de 230, o de 200 o de 230 pesos. Fíjense que en el ejemplo que tomé, de noviembre del 2000, perdón, acá dice bien clarito, la resolución esta es del 1 de abril del 97. De esa fecha hasta abril del 2006 no había cambiado. Cuando recién cambia efectivamente en octubre del 2008, efectivamente entre comillas, porque en realidad eso lo marca solamente la ley, pero se pone efectivamente en funciones a partir de marzo del 2009 con el ajuste efectuado en ese mes, los 326 se transforman en 364. Pero lo que yo quiero marcar, que previo a la sanción de la ley 26417, la PBU, que acá está señalado, representaba digamos, dicho al revés, el índice del ISBIC había crecido un 298% respecto del índice de la PBU, o sea, una barbaridad, para decirlo en criollo. Bien, vamos a pasar. Cuando se hace el ajuste, esa pérdida, entre comillas, es solo digo, irónicamente, del 63%. Yo prefiero ganar 163 y no 100. Bien, acá se produce el empalme en el 28 de febrero del 2009, donde yo paso de hacer la actualización en base al ISBIC, que es esta columna, y paso me paso de zanja y paso a actualizar de acuerdo con el índice de la 26417. En consecuencia, creo que se entiende bastante bien, en consecuencia, en la parte práctica, digamos, un valor de la realidad. A ver, el último que tengo publicado. Hoy por hoy, digamos, a partir de septiembre del 2021, esta es la realidad, este es hoy. La persona que se jubiló en septiembre, octubre, noviembre, que le asignaron una PBU de 11.858, tenía que haber sido de 40.494. ¿Saben cómo se dice esto? Es sin comentarios.
No tengo más nada que decir. Esto yo sé que puede dar motivo a largas discusiones, pero esto son simplemente números, cálculos, que además tengo la tranquilidad que el otro día haber asistido a una reunión de la ABA en forma virtual, donde el expositor llegaba a esta misma conclusión, lo cual yo tenía esto armado y me quedé bastante tranquilo, en que el momento del pase, yo tengo que tomar para todos aquellos beneficios otorgados desde marzo del 2009 en adelante, tengo que tomar como punto de partida para el ajuste estos 1.070 pesos con 76, que ya fueron demostrados en forma de detalle en el chart que presenté hace unos minutos. Bueno, yo voy a volver a cambiar de pantalla ahora. Ahora vamos a pasar al tema autónomo, porque lo de PBU en la parte texto y el Excel creo que ya fue debidamente demostrado. Acá lo voy a leer para simplificar las cosas y hacer los comentarios adicionales que puedan corresponder. En definitiva, en el caso de los autónomos, las rentas de referencia quedaron congeladas durante casi 12 años. Por eso es que yo decía, esto no es movilidad, esto es cualquier cosa. Pero tiene que haber una forma razonable, genuina, y que en alguna medida guarde relación con la forma en que se ajustan las remuneraciones de los que trabajan en relación de dependencia. Bueno, vamos a ir mirando acá. Por ello, demostraré seguidamente cuál sería el valor actualizado a febrero de cada uno de los aportes mensuales correspondientes al periodo de 70 meses, que es el periodo en que se congelaron las rentas de referencia, si se hubiesen actualizado en función del ISBI, como se ajustan las remuneraciones en relación de dependencia. Bueno, acá quiero recordar algo que muchos no recuerdan. Que cuando uno se jubila, cree, o así le dicen, que uno es un aporte equivalente al 32% de lo que va a recibir. Bien, inflación de por medio, en la realidad ha sido completamente distinto, como vamos a empezar a ver aquí. Este es un ejemplo que tomé para la categoría D, con lo cual efectivamente, si yo hacía un aporte de 245 pesos, si lo divido la renta de referencia, estoy confirmando que efectivamente me iban a dar 100 pesos por cada 32 pesos aportado. Ahora bien, si analizamos la serie ISBI, cualquiera de los aportes hasta febrero nos quedaría que en ese lapso el ISBI creció 435, porque capitalizado serían 535, creció 435,2%. En consecuencia, si yo quiero actualizar, diría que tendría que multiplicar para el ejemplo, los 245 por 1 más 435, lo cual me da 1.311 pesos. Es decir, que cada uno de los importes mensuales aportados entre agosto del 97 a febrero valen en términos reales, escuchen bien, el aporte valía 1,7 veces el valor que me iban a pagar a mí. Eso es como decir tasa de interés negativa o el nombre que a ustedes les gusta encontrar. Porque si yo prefiero recibir contante y sonante los 100 pesos que puse y no recibir menos plata aún. No, entre contadores y actuarios esto no requiere mayores explicaciones. Aquí insisto, que estoy comparando cuál sería el valor actualizado de los aportes respecto de cuál es el valor de referencia que se va a tener en cuenta para el cálculo de la prestación si es que no se ajusta el valor de referencia. O sea que para obtener un haber mensual de 100 pesos estaremos aportando en términos reales 170 pesos. Esto es como ir al banco y decir, señor, vengo a hacer una imposición de 1.000 pesos o 100.000 pesos. Ajá, sí. ¿Y cuánto voy a dar a fin de mes? 100.000 pesos, le voy a devolver 32.000 pesos. Muchas gracias, me quedo con... Es una locura.
Está bien que esto no es en un mes, es en N cantidad de años, pero es más locura todavía, porque cuanto más tiempo pasa, el deterioro es mayor. Otra forma de ver el mismo problema es que llega al mismo resultado. Como el valor del aporte por ley es el 32% de la renta de referencia, la renta imponible correspondiente a un aporte actualizado debería ser esto. Si yo tomo el aporte actualizado y lo divido por 32%, me va a dar la renta de referencia que yo debiera cobrar si hubiese aportado en promedio 1.311 pesos. Bien. Acá tengo una reflexión. Y esto es más para economista, pero bueno, yo tengo una oculta vocación de abogado y economista, así que no sé, menos mal que no tuve de futbolista, sino al lado de Messi, ni sabía de qué color era la pelota. Reflexión, en un país con moneda estable, a nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer un aporte mensual de 1.300 pesos durante su vida activa para tener una jubilación de solo 766 pesos, incluyendo, y aprovecho la presencia de Liliana, incluyendo la variable aleatoria que juega en todo esto. Pero que es una locura, es una locura. Porque yo prefiero guardarme ese dinero en un cajoncito y cuando lo voy a buscar voy a encontrar los 1.311 pesos y no 766. Entonces, como esto en alguna medida es respuesta a una observación que me hicieron en el caso que tomé como referencia para la presentación. Lo puesto más arriba sirve para demostrar cómo en un contexto inflacionario resulta difícil o imposible convalidar una comparación matemática, a menos que los guarismos sujetos a comparación estén expresados o previamente se hayan convertido en términos homogéneos. Esto también lo discutí con colegas que les costó entender, porque la respuesta de algunos colegas que me dijeron, y no, si no se ajustó el aporte, ¿por qué se tiene que ajustar la renta de referencia? Y mi respuesta fue, momentito, si yo aporté 32 pesos hace 10 años, esos 32 pesos valen mucho más que los 100 que me están pagando ahora. En consecuencia, la comparación tiene que hacer sobre valores homogéneos y además comparables. Bien, ahora voy a pasar al Excel correspondiente al tema de los autónomos. Espero no aburrirlos, esto es bastante complejo, pero bueno, trataré de sintetizar. Un primer análisis que hice yo, lo hice en base a los aportes. Por eso los aportes que están aquí señalados en el cuadro 2. Bueno, el análisis que hice, vuelvo a repetir, lo hice sobre la base de los aportes inamovibles correspondientes a la categoría A. Debo reconocer que por sugerencia de Liliana Silva, después hice lo mismo en términos de renta de referencia. Pero es bueno el concepto como base, como punto de partida, y no tengo que demostrar que los aportes, en el cuadro 1 vemos, son los índices, es el ISBI. En el cuadro 2 son los aportes a valor nominal durante el periodo del que yo llamé del congelamiento de la renta de referencia. Y en el cuadro 3 muestro el valor actualizado de esos aportes. Para que tengan una idea simple, los aportes efectuados en marzo del 97, actualizados hasta la fecha de corte de este caso particular, representaban 534 pesos. Es decir, por cada número redondo, cada 100 pesos, el aporte actualizado valía 500. Dicho, una relación de 5 a 1. Bien, eso en términos de aporte. En cuyo caso, los aportes estarían representando en este caso, en promedio, porque yo lo hago en promedio para seguir la misma técnica que se hace con la actualización de las remuneraciones en relación de dependencia. Es decir, que se toma el promedio actualizado de los meses que se toman en cuenta para el cálculo. Aquí hice exactamente lo mismo. Y me da 300, los aportes me dan 389 pesos. Quiere decir que si yo divido 389 por 32%, me tendría que dar, a los efectos de este caso, una renta de referencia de 1.217 pesos. ¿Y saben cuánto me estarían pagando? 312.
O sea que lo que tendrían que pagarme representan casi 4 veces lo que me están pagando. Estoy hablando siempre referido a la PBU, perdón, al servicio, a los aportes de autónomos, a la renta de referencia de autónomos. Voy a volver a repetir. Sumatoria de los valores actualizados dividido la cantidad de meses que están en juego para este cálculo, que es el tiempo en que eso quedó congelado. Entonces me da el promedio ponderado de aportes. Si ese promedio ponderado lo divido por 32%, me da 1.213 como teórica renta de referencia, que comparado con la que me estarían reconociendo, me da esta relación casi de 4:1. Bien, ahora voy a pasar a otra cuestión, que es lo mismo, pero en términos de renta de referencia. La serie IBIC queda exactamente igual, los valores del cuadro 2, ahora, bueno, este es un caso de simplificación. Para los que no están muy prácticos en matemáticas, les voy a hacer un paso más. Aquí, ahora sí. Cambié el orden de los factores, como diría un matemático distinguido. Yo tengo los índices IBIC. Para igual periodo, tomo las rentas de referencia que me reconoció o me hubiese reconocido el ANSES para la categoría A. Obviamente, 312 pesos. Ahora actualizo esos 312 pesos en función de los índices del cuadro 3. Y estos son los valores que me da. Vuelvo, y casualmente, entre comillas, aquí llego a 1.217,43, que no es otra cosa que los 1.200 que hice cuando hice el cálculo de los aportes. No es casualidad, es simplemente una obviedad matemática. Para que lo vean bien, por distintos caminos llego exactamente al mismo resultado. Bueno, ya ahora que estoy ya y acá saco la misma relación, acá era una relación, dije antes, de casi 4:1, bueno, acá la relación obviamente es casi de 4:1. Lo que estoy haciendo aquí adicionalmente es proyectar en base a los índices que se publican trimestralmente, los coeficientes que se publican en virtud del artículo 2 de la 26417, que son, este es el índice final y este es 4.236 es el índice de junio del 2019, dividido el índice de febrero del 2009, multiplicado por los 1.217 que tengo aquí, me da una renta de referencia de 18.707,19. Bien. Esto se puede hacer más sencillo, sacando factor común, como diría alguien, y este número, si en vez de 312, pongo categoría D, creo, 766, me cambia todos los valores. O sea, voy a volver, para no confundir, voy a volver a la parte inicial. Es decir, que este modelo está preparado para cargar ahí donde dice 312, voy a poner más grande. Está preparado para cambiando este valor, a ser aplicado a cualquier categoría, cosa que lo voy a demostrar después a modo de síntesis. Bien. Un paso previo. Hice también el análisis muy conservador, diciendo qué pasaría si el ajuste lo hago en base a los saberes mínimos. Y la cosa se reduce un poquito, pero no sustancialmente. Aquellos 18.000 se convierten en 15.700. O sea, es una, entre comillas, una pequeña quita, pero nunca el valor congelado que teníamos, el valor que nos quedaría congelado si no hacemos el ajuste. Esto es una reflexión adicional para ver si los números me daban más o menos altos, porque hay una teoría de lo que llaman del salario objetivo, que también reconoce la posibilidad de hacer ciertos ajustes para ciertas cuestiones previsionales en base a la cantidad de haberes mínimos. Este es un ejercicio nada más, pueden no tomarlo en cuenta. Bien, sigamos entonces.
Y aquí tengo el resumen para 3 categorías, respetando el índice combinado de los artículos 2 y 6 de la 26.417. Acá tengo el resultado final de lo que se supone que todos están esperando. ¿Cuál es el valor de la renta de referencia ajustada que correspondería aplicar según sea la fecha de inicio, la fecha de otorgamiento del beneficio y según sea la categoría por las cuales el trabajador autónomo aportó? Y aquí tenemos las categorías valor base que corresponderían, y tenemos los valores ajustados, por eso está en colores para distinguir mejor, los valores ajustados en cada una de las fechas tomadas en cuenta para este trabajo. No sé si esto fue claro, sé que es un poco complejo, quedo a disposición de quienes necesitan alguna aclaración. Yo con esto no tengo más nada que decir, y si me olvidé de algo, sepan disculparme. Ok, Jorge, muchas gracias. Creo que quedó bien demostrado algo que nos garantiza la ley 24.241. Teóricamente dice que todas las prestaciones tienen que tener poder adquisitivo constante. Y bueno, vos, Jorge, nos demostraste que en nuestro caso no fue así, que no tuvimos un poder adquisitivo constante y que realmente con las actualizaciones de las distintas leyes no llegamos a cumplir lo que la ley 24.241 en el año 1993, su sanción, nos legisló y de alguna manera nos garantizó. Aquí vemos que justamente la aplicación de las actualizaciones no llegó a cumplir específicamente la cuestión del poder adquisitivo constante de las prestaciones de la seguridad social, ¿sí? Y bueno, creo que es un legítimo reclamo y vos nos mostraste una manera de fundamentar ese reclamo si se quiere hacer justamente un reclamo ante el ANSES y luego necesariamente ante la justicia, porque sabemos que obviamente ANSES siempre termina en una acción judicial, ¿sí? Así que, Jorge, te agradecemos, fue muy claro el ejemplo que pusiste, así que esperemos que esto le haya servido a nuestros matriculados para justamente tener más claro el panorama de cómo se tienen que reajustar los distintos haberes previsionales, ¿sí? Bueno, les agradezco la participación a todos en este encuentro y esperamos realizar algunos encuentros más y contar con su presencia. Muchas gracias a todos.